Busqué oportunidades en Comprasal. Oferté y gané. Presté mis servicios y me pagaron a tiempo. Yo apoyo el pronto pago a la MIPE. Únete a la campaña y apoya el crecimiento de abajo para arriba. Abonamos a disminuir los contagios ante el estado de emergencia, cerrando nuestros negocios y dejamos de producir. Pero nunca dejamos de cultivar la fe que pronto íbamos a seguir convirtiendo de la tierra en frutos y el fruto en futuro. Estamos listos para distribuirte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Estoy agradecido con el señor presidente Nayib Bukele y con CONAMIPE por esta ayuda que nos ha brindado. Estoy muy agradecida con mi presidente Nayib Bukele y CONAMIPE por esta gran ayuda que nos han hecho este día y les doy las gracias por habernos llevado estos alimentos a cada uno a nuestras casas. Cerramos nuestras puertas y servicios ante el estado de emergencia. Todo lo hicimos con el propósito de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos estamos preparando para atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Registra tu empresa en Registro MIPE para obtener más beneficios. Ingresa a mipe.miempresa.gov.sb. Luego dale clic al botón de Crear cuenta que se encuentra en la parte superior derecha. Crea tu cuenta con los datos que te solicitan y envíalos. Accede a tu cuenta con el usuario y contraseña que colocaste en el llenado del formulario. Ve a los servicios disponibles, dale clic a Registro MIPE, llena el formulario con tus datos y guárdalo. Acepta la declaración jurada que los datos que presentaste son verídicos y envíalos. Poseer el Registro MIPE te permitirá gozar de todos los beneficios que indica la Ley MIPE. Nuestras manos dejaron de moldear el barro ante el estado de emergencia. Guardamos nuestros moldes con el fin de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de crear arte con nuestra creatividad para ti. Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Nos detuvimos y cortamos nuestro trabajo ante el estado de emergencia. Paramos nuestras máquinas con mucho sacrificio, pero fue para preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos teñimos de esperanza y seguimos adelante para abrir y diseñar un nuevo futuro.
Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Muy buenas a todos y a todas. Este día aquí vamos a desarrollar ahorita el tema de las estrategias empresariales en tiempos de COVID-19. Para ello es bien importante aprender los conocimientos esenciales para elaborar un plan estratégico o de acción de cada uno de sus negocios. En la siguiente página, por favor. Aquí y vamos a hacer esos conocimientos que les voy a trasladar nos permitirán hacer un plan estratégico en la empresa o en el emprendimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces vamos a usar la metodología en donde en la primera parte, que es la de ahora, vamos a hacer la estrategia empresarial, en donde el análisis del entorno de la empresa, la visión de la empresa y la misión es la que le vamos a apoyar para poderla construir, tomando en cuenta las afectaciones del COVID en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, y todo lo que ha incidido. De ahí, en una segunda parte, haríamos lo del plan de acción, ya operativizar esa estrategia. Pero eso sería en otro webinar que haríamos. Entonces, esta estrategia la vamos a utilizar de perspectivas estratégicas, en donde la parte financiera, que es el dibujito que aparece en verde ahí, un cuadrito, ese es un ámbito que vamos a ver, lo financiero. Para tener éxito financiero, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros inversionistas? Los inversionistas son los socios de la empresa, si tiene. Algunos son individuales, ¿verdad? Pero cada quien estamos interesados que nuestra empresa sea rentable. Entonces, desde esa visión, vamos a definir qué es lo que necesitamos en la visión y la misión. Luego la otra perspectiva son los clientes. Los clientes son los que adquieren nuestros productos y con eso obtenemos ese margen financiero que le decía. Pero a los clientes hay que satisfacerlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces también vamos a ver eso para definir nuestra visión y estrategia de nuestras empresas. Luego los procesos internos del negocio. Eso está en el cuadrito celestito que aparece ahí, que dice, para satisfacer a los clientes, ¿en qué procesos debemos de sobresalir? Entonces, eso también vamos a verlo. Y luego el aprendizaje y el crecimiento del personal nuestro y de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que ustedes están viendo cómo establecer su estrategia en su negocio, eso es parte de su aprendizaje, para que puedan alcanzar los objetivos y la habilidad de cambiar, porque ahorita los cambios son muy rápidos por lo que generó la pandemia, ¿verdad? Y el encierro que tuvimos para que el coronavirus no se da, ¿verdad? Y entonces, toda esa serie de cosas tenemos que saberlas. Y, por ejemplo, ahí afectó al sector de turismo, que estuvieron cerrados, nadie podía ir a la playa. Entonces, todos los negocios que vendían alimentos, pescados, que paseaban a los turistas, como que le fue bastante mal. Y ahorita las personas hemos visto que van a la playa, ¿verdad? Pero no es como antes, llega menos gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente pudiera llegar y qué tenemos que promover, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra visión estratégica para contrarrestar todos esos efectos negativos que nos ha dejado o nos está dejando la pandemia, que estamos en un proceso de reactivación económica? Entonces, bajo ese esquema,
Vamos a ver lo financiero, que ahí es la utilidad, ¿verdad? La ganancia. Vamos a ver los clientes, que son las personas que nos compran y nos permiten obtener esa ganancia y pagar nuestros costos como empresa, ¿verdad? Que también los costos que tenemos ahorita por algunos negocios estuvieron pagando local sin estarlo utilizando y los que los alquilan no dieron chance, ¿verdad? Algunos sí, pero otros no. Entonces todo eso tenemos que asumirlo. ¿Cómo lo vamos a asumir? El cliente nos lo tiene que pagar, ¿verdad? O hacer inversiones en la parte financiera, y ya vamos a ver eso, pues las oportunidades que hay en el mercado o en el entorno para que nosotros podamos salir de esta crisis que existe. Y luego los procesos internos, que es la elaboración de nuestros productos, ¿no? Y el personal, que es la fuerza productiva que nos va a llevar a hacer buenos productos en los procesos internos que van a satisfacer la necesidad del cliente y nos va a dar los ingresos. Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir para elaborar la estrategia empresarial en tiempos de crisis. Por favor, la otra pantalla. Vaya, ¿y qué debemos analizar nosotros para hacer eso, verdad? Entonces, una de las cosas que les estoy diciendo es el entorno social y político y económico y tecnológico. Muchos me dirán, pero yo no soy político. No es político, pero los que toman las decisiones son políticos que nosotros votamos para que ellos quedaran o no quedaran, ¿verdad? Ahí no nos vamos a meter de qué partido ni nada por el estilo, pero ellos deciden. Entonces, ese entorno lo tenemos que saber. Y para eso, ¿cómo lo vamos a saber, verdad? Ahí están los medios de difusión, los periódicos, que ahora ya no es tanto en papel, sino que es más virtual. Entonces, todos esos cambios tecnológicos que han habido, debemos de utilizarlo, así como este webinar, para poder tener un poco de claridad y que el personal de nuestras empresas puedan utilizarlo, ¿verdad? Entonces ahí viene todo eso, ¿verdad? El entorno político, social, económico y tecnológico, lo vamos a ver. Entonces, primero es el entorno. Lo segundo es el mercado. ¿Cómo se está comportando ahorita? Por ejemplo, yo escuchaba en la radio unos buceros allá en San Salvador que dicen que como ya no tienen que jalar estudiantes, amas de casa que viajaban ya no salen por el temor del COVID, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces los negocios de transporte ahorita han disminuido, aunque los interdepartamentales, y hay huelgas y paros, ¿verdad? Por lo menos aquí en Sonsonate, los buses interdepartamentales no salían, ¿verdad? Y eso provocó problemas a los trabajadores que residen en Sonsonate para trasladarse a San Salvador o a otros lugares. Y sí hay transporte en el municipio, ¿verdad? Entonces, todos esos factores tenemos que saberlo, porque si el cliente no se mueve en la calle y no nos compra, nos influirá tremendamente. Entonces, en la parte del mercado, ese ambiente económico, también hay que analizarlo. Entonces, ahí presento yo. El cliente compra por una necesidad. Yo sé que tiene una necesidad de comer, ¿verdad? De alimentos. Y entonces lo que está pasando ahorita es que llegan vendedores todavía, ¿verdad? Que habría que ver si les va a bajar la venta. Llegan vendedores a las casas, entonces uno no sale por el temor al COVID, por ejemplo. Otros sí salen porque no podemos estar encerrados, ¿verdad? Pero podemos llevar el virus a la casa, ¿verdad? Entonces, ese cuidado tenemos que tenerlo ahorita. Entonces, en el mercado están los clientes que tienen necesidades y hay productos que están en el mercado
se están vendiendo ahorita, aunque el COVID ha planteado otras formas de venta. Entonces, ese producto tenemos que tener conocimientos cómo se transforman, ¿verdad? Y entonces ahí donde aparece la X son trabajadores técnicos productivos. Digamos que una de confección que hace camisas, hace blusas, hace faldas. Entonces ese es el personal técnico en donde aparece una X, ¿verdad? En el gráfico, donde dice acción. Acción es la operatividad de la empresa. Entonces, digamos, una costurera necesita medios de producción donde dice M, ¿verdad? Donde dice M. Necesita máquinas de coser para elaborar la falda y la camisa, ¿verdad? Y necesita objetos a transformar. ¿Cuál es el objeto a transformar en confección? Bueno, es la tela, ¿verdad? Si yo no tengo tela, no puedo hacer una falda. Entonces, ellos con la tela, los confeccionistas, las costureras o los sastres, con una máquina de coser y con la materia prima, los botones, los zíperes, etcétera, etcétera, ya hace la camisa que va al mercado a satisfacer la necesidad de los clientes. Entonces, esos conocimientos como empresarios los tenemos que tener, ¿verdad? Y ese es el análisis que tenemos que hacer ahorita. Luego está trabajadores administrativos. Muchos empresarios que no tienen, digamos, ese personal lo hacen ellos también, el trabajo técnico administrativo. Y ahí aparece en la imagen con una Y. Entonces, y arriba está el propietario, el dueño de los medios de producción que va a vender al mercado. Él está en la rebusca. Ahí deja a las costureras haciendo sus productos, la falda de los pantalones, y él va a buscar la venta. Y para eso, por ejemplo, los paquetes escolares, si ustedes me preguntan qué está pasando, todavía no nos han informado. Sí van a comprar para el otro año, pero todavía no nos han dado los detalles y cómo se tiene que registrar la gente o presentar sus ofertas, ¿verdad? Todo eso relacionado al entorno, pero como ahí es el Ministerio de Economía, es el que toma las decisiones, y sabemos que si se van los niños ahí a las escuelas se pueden contagiar del coronavirus, entonces están cerrados los colegios. Y eso es parte de la dinámica que hay, ¿verdad? Luego, este empresario que tiene todos los medios de producción investiga todo lo que les estoy diciendo, y parte de esta capacitación les va a permitir mejorar su investigación. Por ejemplo, ahí vamos a... Para hacer las investigaciones de todo eso, ya vamos a dar unos tips. Así rápidamente, ya vimos que hay apoyo a la MIPYME en el ciclo de cambio. Esta es la estrategia de una empresa vista en una hoja. El cuadro de mando que vamos a construir al final nos va a dar algo así, porque el esquema de la estrategia es hacer en una sola hoja cómo va a ir nuestra empresa, ¿verdad? Y luego, con pocas hojas, no es un gran plan de 20, 30 páginas, sino que de menos vamos a realizar, ¿no? Y entonces, aquí este ciclo de cambio del entorno es para que ustedes vean todo lo que tenemos que hacer para poder vender en el mercado y tener ingresos para nuestra familia, para la inversión del negocio. Estos son las incidencias que han habido. Por ejemplo, este dato lo saqué ayer de la hoja del gobierno, y ahorita ha bajado la curva de contagios a 84, por ejemplo, y en agosto, como tipo
11 de agosto habían 450 contagiados y entre esos contagiados pueden estar familiares, trabajadores nuestros y nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando en cuenta los elementos del entorno. Y esta es la cantidad de casos confirmados, que hay 25.904 el día de ayer, se han recuperado 14.000, pero eso lo escuchan en las noticias, pero yo se les traigo para que ustedes vean que por lo menos está bajando. Hay teorías de gente de que dicen que puede incrementarse nuevamente, pero todo eso nosotros tenemos que tener toda esa información para poder, ¿cómo se llama?, tomar previsiones en nuestros negocios, ¿verdad? Porque si se me enferma alguien del COVID en mis trabajadores y es el jefe del taller, por ejemplo, o el jefe de ventas, o el que me vende más, entonces es un caos para la empresa que hay que tener mucho cuidado. Estos son los datos de casos a nivel mundial, que son casi en estado, a nivel, hay casi 26 millones de personas contagiadas, pero no vamos a hablar de todo eso, pero todo eso, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que manda remesas, puede incidir en los trabajadores salvadoreños que están allá, pero según los datos del gobierno, las remesas siguen entrando y crecen un poquito, no como antes, pero sí están entrando, entonces la gente tiene fondos todavía, ¿verdad? Y entonces aquí a nivel mundial la curva no ha disminuido como en El Salvador, ¿verdad? Sino que ha aumentado y ahí aparece, lo que está en amarillo es la curva de casos, ¿verdad? Que sigue creciendo. La que está en verde son los que se han recuperado. Y los principales países aparecen ahí que tienen COVID, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque nosotros dependemos de la globalización. Entonces, en la globalización hay muchas personas que salen afectados. Y luego, el gobierno, con fondos de fideicomiso de Bandesal, hay programas de créditos para capital de trabajo y programas de financiamiento productivo para el sector informal. Esto nos puede servir para la cuestión de si podemos obtener esos fondos, porque están al 3% anual, van a estar, porque todavía no han sido aprobados. Aquí estamos en espera. Igual, nosotros como CONAMIPE asesoramos a los empresarios para que puedan hacer un plan de inversión y presentarlo a la banca. Entonces, ahí es decisión de cada quien solicitar nuestros servicios, pero también lo dan los bancos, pero para presentar una buena propuesta y se las aprueben, ¿verdad? Esa es la lucha ahorita. Y ahí están los criterios de otorgamiento, que tienen que ser categoría A o B, y entonces habría que ver a los empresarios que no tienen esa categoría, no van a poder entrar a estos fondos. Pero esto todavía no está, la plata se está gestionando y la tiene que aprobar la Asamblea Legislativa y luego el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo van a quedar estos criterios después, pero esto es lo que a través de la ley, del decreto de ley que ha emitido la Asamblea y también de posiciones de Ejecutivo, entonces esto es lo que hay ahorita. Y luego hay otros fondos como del BESE. Esta presentación se la vamos a mandar y ustedes van a poder preguntar a los bancos para que tengan mejor idea, ¿verdad? Y los asesoren también. Y entonces ahí están los requisitos, es para MIPYMES del área urbana y rural. Y aquí uno de los criterios es que conserven al menos el 70% de su personal actual. Esto quiere decir que las empresas, los trabajadores, ya no están en la totalidad, ¿verdad? Y entonces ni siquiera dice el 100% le van a hacer los préstamos, sino que conserven al 70%. O sea, hay desempleo en el país, pues con estas investigaciones de los bancos. El BCI le ha dado estos fondos a nivel centroamericano. Nosotros somos uno de los garantes, ¿verdad? Y ahí están los teléfonos para que ustedes consulten y tomen esas decisiones de construir esa visión.
Entonces ahorita estamos en una situación turbulenta y entonces hay muchos cambios que nosotros tenemos que tener bastante intuición y asesoría de expertos, ustedes que le den sus consejos o sus asesorías, ¿verdad? Claro, es uno más, pero la decisión es suya de lo que va a realizar. Si tienen alguna pregunta ahorita, ya me tardé como 20 minutos, estoy un poco atrasado, pero si tienen alguna pregunta de este entorno, si la pueden hacer, ¿verdad? No sé ahí, Rolando, si a través del WhatsApp también ustedes pueden hacer preguntas sobre el análisis del entorno de la empresa en los tiempos de COVID, que ahorita se acaba de explicar. Por el momento, estimado Edwin, no hay ningún tipo de preguntas. Si gusta, los participantes pueden hacer su pregunta a través de su micrófono o a través del chat que está habilitado. La otra sugerencia, Edwin, es ¿qué diapositiva se quedó? Porque como no me dijo que la cambiara, no sé en cuál va por el momento. Me imagino Dice que en la diapositiva, sí, usted iba exponiendo. voy a la 12, en la diapositiva 12. 12, permítame entonces. ¿Alguna consulta que quieran hacerle al licenciado Edwin? Lo pueden hacer a través del chat o si no, a través de sus micrófonos. Por lo que si no lo hay, entonces vamos a proceder a seguir con la exposición de Edwin. Solo pedirle, por favor, Edwin, que me vaya. Ok, permítame, quiero ver. Hay una pregunta. Sí, dice Iván Almira. ¿Qué tan pronta puede ser la recuperación de las micro y pequeñas empresas, considerando que hasta hace poco se reactivó de forma parcial la economía? Fíjense que ahí en algunos sectores lo que se prevé por los grandes estudios de gente economista, por ejemplo, ahí tenemos FUSADES, tenemos la UCA que da sus apreciaciones, ¿verdad?, sobre la reactivación económica, tenemos al gobierno también, entonces va a haber una caída del Producto Interno Bruto. En el 2009, 2008, 2009, cuando hubo la caída financiera mundial, se cayó en El Salvador en un 3.1%. Ahorita se prevé un 8 y algo por ciento. Algunos analistas son bien negativos, le ponen hasta 3%, algo así, pero el gobierno ha dicho que aproximadamente es un 8% de la caída del PIB. Entonces, la recuperación es a largo plazo. Por eso hay que tener planes estratégicos ahorita para poder apalear la crisis, ¿verdad? Porque la crisis es, si nos ponemos yo tenía una empresa de consultorías en el 2008 y quebré porque los clientes no me compraban. Entonces me tuve que hacer trabajador público, ¿verdad? Pero yo era empresario. Entonces, pero fue tan fuerte en esa época lo que pasó, ¿verdad? No teníamos trabajo y entonces ni modo, tuve que hacerme trabajador público. Y no me arrepiento, ¿verdad? Pero sí, yo era empresario y yo siempre quise seguir siendo empresario. Entonces, por eso le digo, para las empresas la reactivación no es en el corto ni mediano plazo, estamos hablando de largo plazo. Y largo plazo para una microempresa puede ser 3 años.
Y hay sectores más golpeados, por ejemplo, aquí en Sonsonate el sector turismo, aunque los domingos yo veo que sí bien están fluyendo algo de gente, ¿verdad? Pero todavía algunos negocios estaban cerrados, hoy están abriendo. Entonces, pero uno tiene que fijarse en ese proceso, ¿verdad? Pero sí, el problema va a ser que sí va a ser a largo plazo, por eso necesitamos una estrategia y luego un plan operativo para poder llevar el control del negocio, porque si no lo llevamos y tomamos malas decisiones, vamos a caer en problemas, ¿verdad? Entonces, esta presentación también se la vamos a hacer llegar para que ustedes la tengan, pero sí, es a largo plazo el problema y tiene que haber una estrategia por lo menos de 3 años para paliar la crisis. Y de ahí ustedes también pueden preguntarle a expertos que también en el internet salen a cada rato emitiendo opinión o en la televisión, ¿verdad? En los programas de noticias. Entonces, eso es lo que respondería. Excelente, licenciado. Gracias por responder a esa interrogante. Si gusta, sigamos con el siguiente tema, por favor, para irle desarrollando y al final, pues, si los participantes tienen algún tipo de inquietud, pues que nos la hagan saber a través del chat o a través del micrófono. Adelante, Edwin. Vaya, ahora en la pantalla están viendo el segundo punto, que es la visión de la empresa por las perspectivas estratégicas. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ese futuro de aquí a 3 años? Entonces, no es el futuro de ver una empresa cerrada y que no sé qué, como me pasó a mí, ¿verdad? Que yo tomé todas las previsiones del caso, pero mi sector salió muy afectado porque yo dependía de los fondos de gobierno, de las ONG, de ciertos sectores económicos. Entonces, lo que tuve que hacer ahí es cambiar, y cambié para ser trabajador y tener los ingresos para mi familia, ¿verdad? Que es lo que uno busca. Pero en el caso de ustedes no quiero que lleguen a eso, ¿verdad? Sino que sigan siendo empresarios, lo que yo no pude ser. Fui empresario 10 años. Vaya, entonces aquí esa visión hay que construirla. Entonces, primero desde las perspectivas estratégicas que les mencioné al inicio. Financieramente, del entorno que lo acabamos de ver, del mercado y de los clientes, de los procesos internos de trabajo y de las personas que laboran en la empresa. Aquí es el aprendizaje y crecimiento. En esta lámina ahí explica lo que es una visión de una empresa, es una declaración. En la anterior, en esa no, en la anterior. Lo que es una empresa y hacia dónde se dirige. Entonces, si no hay una visión clara de hacia dónde va su empresa, se va a ir al precipicio. Más ahorita, ¿verdad? Ya vimos, con un entorno tan cambiante que nos va a ir mal, ¿verdad? Entonces, y le pongo ahí un ejemplo de una visión para que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, ser una empresa líder dentro del sector de la confección. Aquí a los que hacen vestidos y uniformes y todo eso, y pantalones, por sus éxitos con los clientes. Hay una... ¿Cómo? Perdón que interrumpa, hay una compañera que se quiere integrar al foro, pero me dice de que como que, no sé si es que le pide algún código de acceso, no sé. Ahí hay que preguntarle a Oscar para que le mande. Con gusto vamos a poder resolver el problema. Si gusta puede seguir impartiendo el webinar y yo voy a tratar de resolver el inconveniente. Ajá, cuando tengan una persona que quiera ingresar, ahí lo anotan en el chat para que lo pueda ver Rolando y él busque la alternativa, ¿verdad? Porque a lo mejor el acceso o la tecnología, ¿verdad? Que es un poquito complicada aprenderla, pero ahí vamos a ir viendo las soluciones. Como les decía,
Sí, ahí está el ejemplo de una visión, una empresa líder dentro del sector de confección por su éxito con los clientes, innovando y habilidad para competir exitosamente en el mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a producir, si es de la confección, va a producir en tremendas cantidades y va a tener un mercado, ¿verdad? Y clientes que le compren su ropa, ¿verdad? Y entonces en un mercado competitivo. Entonces a lo mejor esa empresa tiene que buscar unos canales muy adecuados y, por ejemplo, para buscar mercados, hay empresas tractoras, por ejemplo. Las empresas tractoras son las que compran bastante y frecuentemente, pero los precios que exigen no son tan altos como nosotros esperábamos. Pero se puede competir en esos mercados, pero para eso tiene que construir su visión y no va a ser ahorita, en enero, febrero, marzo, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos para acceder a mercados, ¿no? Entonces, esta empresa tiene un reto, una visión bastante innovadora y que puede crecer, ¿verdad? Entonces, así esperamos que ustedes construyan la visión y ahí se las presento ahorita los instrumentos que van a utilizar. Puedes cambiar de página, ahí, exactamente. Entonces, esta es la visión financiera. Aquí se van a reunir el empresario o los socios de la empresa. Por favor, en la anterior. Ahí. Entonces, en esa, donde está la cadenita con el signo de dólar. Entonces, se van a contestar esta pregunta los dueños de la empresa. ¿Cuál es el principal interés de la empresa desde la perspectiva financiera? Si quieren margen, si quieren pagar deudas, porque ahorita las personas que están endeudados con diversos servicios que ustedes pagaban antes fijos, por ejemplo, el alquiler o ciertos servicios como el internet o cosas así, que no se ha pagado. Entonces, ese problema no lo quieren tener ustedes, ¿verdad? Y se reúnen de ahí o buscan asesoría para que también vean las alternativas, como la que le decía, que hay fondos financieros para poder salir de eso, que todavía no están aprobados lo del fideicomiso, pero se espera que en unos 2 o 3 meses ya estén aprobados, ¿no? Y eso ya no depende de Conamip, pues eso ya depende de las estructuras superiores y del dinero que va a haber, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen que darle seguimiento. A mí a cada rato me llama, por ejemplo, hay una persona que tiene un gimnasio aquí y me dice, mire, ¿y cómo está lo del fideicomiso? Fíjese que todavía no hay dinero en los bancos y no puede pedirlo. Y le doy el número de teléfono y bueno, y etcétera, etcétera. Él investiga, ¿verdad? Entonces, financieramente, ¿cómo van a salir de esta crisis y las deudas que nos arrastran, ¿verdad? O lo que tenemos que pagar a los trabajadores y les hemos dado la mitad y etcétera, etcétera, ¿verdad? O les pagamos un mes después porque no tenemos los fondos adecuados. Entonces, de ahí, de esas participaciones que hagan entre ustedes, ¿verdad? Que son los dueños de la empresa, porque ahí no podemos decidir. Nosotros como Conamip, a través de asesores, solo podemos recomendar, pero los que toman las decisiones son ustedes. Entonces, esa es la visión compartida financieramente que va a tener su grupo empresarial. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí le decía, con la visión que tenemos del entorno, que ya lo hemos investigado, de mercado y de nuestros clientes, vamos a establecer, igual, vamos a hacer 3 preguntas relacionadas al entorno. ¿Qué entorno rodea mi empresa? ¿Cuál es el segmento de mercado que se atiende y qué es lo que más valoran los clientes de nuestra empresa? Por ejemplo,
hay una señora que vende tortillas. Llegó el primer día de la reactivación económica, no, el tercer día, digamos. Y se pusieron a vender tortillas ahí en un barrio, ¿verdad? Pero no se ponían mascarillas. Yo ahorita no tengo mascarillas porque estoy presentando, pero todo el mundo, los clientes que le compraban antes, al verla que estaban ahí sin mascarilla, ya les bajó la frecuencia de venta. Entonces se le dijo a la señora, mire, tienen que usar esas mascarillas, porque la señora con tal que no salga caro, no lo hace, pero pierden los clientes, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que se discute en estas reuniones. ¿Y qué es lo que valoran los clientes de nuestra empresa? Por ejemplo, con esa señora que vende tortillas y las hace, ¿verdad? Que estén a las 12, ¿verdad? Entonces, aquí igual, esta visión la van estas preguntas ya contestadas, hacen un consolidado de cuál es la visión del entorno del mercado y los clientes que tiene su negocio. Sigamos con la otra, con la visión de los procesos internos, por favor. Allí, entonces, en los procesos internos, como le dice, tomemos el ejemplo de la tortillería, ¿verdad? Ella tiene una cocina para hacer pupusas, ¿verdad? De gas y con la parrilla para hacer pupusas o tortillas. Y entonces, y da tiempo las tortillas. Y si yo llego, ya tienen hasta empaquetadas las pupusas ahí por los clientes que llegan rápido y pasan en carro o pasan a pie, pero quieren ir a sus trabajos o quieren hacer algún movimiento, ¿verdad? Entonces, las operaciones que hace la tortillera o la pupusera, la máquina donde yo caliento las pupusas con el gas, que esto es otro insumo, y transformo el maíz y le hago así, ¿verdad? Para los torteos. Entonces, son buenas porque dan la comida, dan las tortillas o las pupusas a tiempo, ¿verdad? Entonces, se hacen esa pregunta, ¿en qué proceso somos excelentes para satisfacer a los usuarios o a los clientes, ¿verdad? Entonces, ahí contestan y tienen la visión compartida de los procesos internos. Luego, ¿qué hacemos para innovar constantemente en los procesos? Hay gente que ha hecho hasta pupusas de colores allá por Aguachapán, pero no sé, no, eso no se ha demandado, pero hacen pupusas de maíz, de arroz, y también hacen de yuca, que esa podría ser una innovación, pero el costo es muy caro y la gente no lo paga. Entonces, todas esas cosas hay que consensuarlas. Y aquí tiene que mejorar todo el tipo de proceso. Ahí al ladito, en un cuadrito verde, dice mejora continua. Y los tipos de mejora, por ejemplo, una mejora es reducir los costos, disminución del desperdicio, por ejemplo. Entonces, digamos que esta señora, lo que le sobraba de maíz, al hacer cada pupusa, o lo que le quedaba en la mano, que usa guantes, por supuesto. Entonces, toda esa materia prima que se desperdicia se puede reutilizar. Igual, por ejemplo, en la industria de los lácteos, hay un suero que se bota y contamina los ríos para acabar de fregar, ¿verdad? Entonces, ese suero se puede vender como bebida de suero si lo procesamos. Entonces, es la mejora continua, pero cuando el suero yo lo convierto en un producto de venta, ya es una innovación. Entonces, allí es la parte importante en donde en los procesos viene la innovación, que son las mejoras, ya sea en el producto, en los servicios, en los procesos, en los procesos críticos del negocio, en los modelos de negocio, etcétera. Entonces, ahí le salen como una idea para que ustedes puedan responder estas preguntas, ¿verdad? Y de la visión de los procesos internos. Luego está la visión del aprendizaje y el crecimiento, que tienen que ver con los trabajadores, con esa fuerza productiva. Por ejemplo, la dueña de esa tortillería que se pone a la par
hacer las tortillas o las pupusas. ¿Cuáles son las competencias claves? Que son bien hábiles y rápidas para hacerlo. Entonces, esas son las preguntas que van a contestar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras competencias claves de las personas y de la tecnología? Y habría que ver, algunos hasta tienen miden las cantidades y una pupusa les sabe igual siempre, porque hay muchas pupuserías que cambian de trabajador y ya no es lo mismo, ya no sabe igual, ¿verdad? Y luego, ¿cómo mejoramos constantemente las potencialidades de la persona y la tecnología? Por ejemplo, con estos webinars que son un poco baratos y este material se los vamos a enviar, ¿verdad? O no sé cómo va a ser Rolando, pero esto lo debían de tener para ustedes construir su propia visión. Vamos a continuar con la siguiente página. No, permítame. Vamos a retroceder y vamos a ir a la página 12, Rolando. Quiero ver. Ajá, a la página 12. Ahí en la página 12, todo lo que acabamos de hacer se anota en la visión corporativa financiera, la del entorno mercado y clientes, en los procesos internos y de las personas que laboran en la empresa, que es el aprendizaje y crecimiento. Y luego se consensa y se construye la visión. Y la visión tiene que ser no tan larga, porque esta visión la tienen que tener claro todos los trabajadores, todos los dueños de la empresa, y el personal administrativo y el personal técnico, ¿verdad? Entonces, esta visión que yo les pongo como ejemplo tiene 3 líneas. Entonces, ¿cómo hacerla más chiquita todas esas visiones que ustedes lo ponen? Y como esta se presenta al público también, ustedes no le van a decir, yo deseo la máxima ganancia. No. Ahí ponen empresa líder. Si es una empresa líder, significa que tiene rentabilidad, ¿verdad? Y tiene ingresos. Entonces, ahí lo resume todo. Dentro del sector de la confección, pero puede ser dentro de la industria láctea, dentro de la panificación, etcétera. Y con los éxitos de clientes e innovación, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos la parte de la visión de las empresas por la perspectiva. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor, sobre el tema de la visión? Por acá, Susana Hernández dice, sería una muy buena propuesta de reciclar y reutilizar. No solo el suero de los lácteos, también los aceites y así otra serie de desechos, dice la participante Susana. Perfecto el aporte, porque yo les traía un ejemplo, ¿verdad? Pero si hay más, es bueno que lo compartan y sí es posible. Por el momento no. Gracias. Ya casi nos queda casi 15 minutos. Si gusta, podemos seguir con la exposición. Y cualquier pregunta, si quiere, la respondemos al final de sus intervenciones, Edwin. Vaya, entonces vamos a la hoja 17. Esto es la matriz del cliente. A ver la misión empresarial. Está en la 17. Excelente. Ok, ya la pusieron, ¿verdad? Entonces, la misión empresarial, la visión, nos imaginamos el futuro y lo que va a pasar, ¿verdad? No es que seamos unos adivinos ni unos santos, sino que hay que aproximarse lo mejor posible, ¿verdad? Para que no quiebre nuestro negocio. Entonces, con una visión bien acertada, construimos la misión empresarial. Y es lo que vamos a hacer al día a día. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, si un chico le gusta una chica, entonces la misión es conquistarla y va de a un solo.
Ya la visión a futuro es tener una familia, hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la misión es de un solo. O sea, cuando ya la construya en sus empresas o ya la tiene o ya la están haciendo, pero sin una visión clara, entonces eso es la razón del negocio ahorita. Por ejemplo, los de chocolates, ¿no? Que venden barras de chocolate, entonces ya tienen claro porque ya lo están haciendo, ¿verdad? Y la misión es penetrar un mercado, por ejemplo. Entonces es la razón del negocio, es la identidad y personalidad del negocio que le permite distinguirse de otros negocios similares, es decir, que los hacen competitivos. Luego permite tener claro el rumbo que va a tomar el negocio. ¿Y cuáles son las preguntas para definir esta misión? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y ya vamos a darle los instrumentos que vamos a utilizar. Y entonces hay un ejemplo de una misión. Somos, o sea, no seré. Aquí no dice seré una empresa, sino que somos ya, ¿verdad? La visión es, podría ser seré, ¿verdad? Pero dice, somos una empresa agroindustrial dedicada a la elaboración y comercialización de mermelada a base de fresas con ingredientes naturales. Por ejemplo, en esta zona, en Apaneca, creo, hay cultivo de fresas. Si el empresario quisiera, ¿cómo se llama? Envasarlo, ¿verdad? Pudiera ser, no me basta con vender el producto ahorita, porque el margen de ganancia de vender una fresa no va a ser lo mismo que yo la comercialice, ¿verdad? Entonces, digamos que este ejemplo indica eso, ¿verdad? Con precios accesibles y que satisfagan las necesidades de las personas consumidoras. Aquí siempre hay que pensar en el cliente, ¿verdad? Con el cliente y dice que elabora y comercializa mermelada, son los procesos internos. Y entonces aquí ya está bien definida la misión. Y la construcción de una misión, esto es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero digamos, en la situación actual, o la de febrero, o tomar mejor la de febrero y la situación actual también, ¿verdad? Porque algunos clientes se nos han ido porque cerramos la empresa porque no había clientes. Entonces hay que recuperarlos con la reactivación económica, pero ¿cuáles son los mejores clientes, verdad? Entonces ahí tener un listado, digamos que la niña Juanita me compraba productos cárnicos. Por ejemplo, yo conozco una empresa que le vende a los súper y esta empresa le compra a los productores de carne, digamos. Y estos productores de carne tienen ese movimiento porque el grandote le está comprando siempre, ¿verdad? Se lo vende a un supermercado, por ejemplo, productos cárnicos. Y viene él y lo empaca. Y lo presenta al vacío o lo presenta así en bruto, ¿verdad? La carne. Entonces, ahí el principal cliente es el cliente A, que le vende un producto empaquetado, que sería A, ¿verdad? En la parte superior. Y entonces ahí ustedes le colocan en productos y servicios lo que venden a sus mejores clientes. Y en ese cuadrito van colocando la cantidad que le compran mensualmente, si es frecuente, y el impacto en sus finanzas, ¿verdad? Entonces, y ahí va construyendo este cuadrito, pero usted como empresario ya sabe quién le compra más, quién le compra menos, y es más fácil usted porque ya los conoce, yo no los conozco, ¿verdad? Pero ahí sí lo podemos asesorar si quisiera. Entonces, selecciona los clientes más importantes. Esa misión, como le decía, en el ejemplo que les ponía, hay 3 muchachas que me gustan, pero ahí tengo que elegir una porque no puedo andar con las 3 porque primero sale muy caro, las estoy traicionando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí vienen los valores y principios de cada quien. Entonces, selecciono a la novia tal, pero si esta novia tal o esta probable novia me dice que no,
tengo la opción B. Ese es un ejemplo un poco sarcástico, pero la cuestión es esa, que tengamos definido quién es nuestro cliente que nos va a comprar más y podamos tener los ingresos. Y cuánto nos estuvo comprando o cuánto nos compraría y cuánto dinero entra a a nuestra caja registradora o la caja que cada quien tiene, ¿verdad? Y pueda pagar yo todo, ¿verdad? Los costos de producción y de operación, los trabajadores. Entonces, esta tablita le va a dar ese plus. Luego, esta es otra tabla que resumen, ¿verdad? Entonces, en la tabla anterior me di cuenta que los clientes que me compran el 80% me lo compraban en febrero, son fulano, sutano, perensemo. Y habría que ver si lo pueden comprar ahora, que eso es parte de la investigación que ustedes tendrían que hacer, ¿verdad? Porque muchas empresas, si le venden a empresas, como que no funcionan, ¿verdad? Y el producto o servicio que más demande para que se centre en dicho producto. Luego, el margen de cada producto o servicio. ¿Cuánto le deja ese producto, verdad? Yo, por ejemplo, en las pupusas, como le decía, hice un costeo allá en las pupuserías que están allá por San Salvador. Y me daban que yo gastaba mucho en curtido. Entonces, el curtido le incrementaba los costos y le bajaba los márgenes. Y lo peor que hay personas que llegan y comen bastante curtido, ¿no? Entonces, ahí se encontró la forma de limitarlo, ¿verdad? Pero digamos que mandan, muchos quieren pupusas de queso, con chile, con ajo, qué sé yo. Esas son las especiales, ¿verdad? Pero las que más demandan son las de chicharrón, no, las revueltas, las de frijol con queso, las de chicharrón. Pero ustedes en este cuadro lo van a visualizar. Y luego, ¿a quiénes les vende, verdad? Esas pupusas, ¿a quiénes les vende? Entonces, ahí van a poder ver si son gente que viene de San Salvador a comprar. En los planes de Rendero fue esa pupusería que atendí y sabe de dónde vienen los clientes, ¿verdad? Pero usted está en los planes y llegan de San Salvador, entonces tiene que conocer a ese cliente y saber cómo es, ¿verdad? Y por qué lo buscan a usted y no lo buscan a los competidores. Y podría ser por el precio, por la calidad, por varias. Habría que ver, se vería el tipo de cliente que ustedes podrían atender. Y luego, puedes pasar la pantalla, por favor. Nos vamos a la matriz de ámbitos. Vemos cómo está el producto. Ese producto de la matriz anterior. Yo vendo tales y tales y tales productos actualmente, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando de futuro, de presente. Y de lo que pasó en febrero, ¿verdad? Que ojalá que la gente se recupere para que haya, por la reactivación económica, pero sabemos que eso va a ser lento, como les acabo de explicar, ¿verdad? El ámbito del mercado, de dónde vienen, o sea, los clientes, como decía, que vienen a comprarme. Luego el ámbito geográfico, de dónde son esos clientes, la situación actual. Por ejemplo, los negocios de delivery ahorita con el COVID-19 se incrementaron. Nosotros atendíamos emprendimientos de delivery que tenían 2 trabajadores como una idea emprendedora. Ahora subieron a más de 10, pues. Y entonces, ¿por qué? Porque fueron directamente con el cliente que tenía miedo de salir a la calle porque se iba a enfermar, ¿verdad? Y además los negocios de comida estaban cerrados. Ahorita recién empiezan a abrir, ¿verdad? Luego, las maneras de cómo alcanzar el liderazgo. Mucha gente, a los buenos vendedores, como que por alguna cuestión personal o de otro tipo,
no, no los tienen, los han perdido, ¿verdad? Entonces, para alcanzar el liderazgo en el mercado, necesito gente más busa, ¿verdad? Más chispa para que me pueda vender. Entonces, ese liderazgo que usted le da a ese equipo de vendedores que tiene, influye bastante en que se le muevan, porque hay empresarios que sí son administrativos, los procesos técnicos son muy buenos, pero en la venta no, ¿verdad? Entonces, ese liderazgo lo tiene que tener el empresario para definir esta misión. Continuemos con la otra pantalla. Aquí está la situación futura. Siempre la misión tiene que ver al futuro y no solo al presente, ¿verdad? Pero tiene que ejecutar ya. Entonces, la situación futura de los productos, como le decía, no, es que me va a cambiar de chicharrón de pupusas de chicharrón a pupusas de queso o de barras de chocolate, que la gente no es el día de la amistad, entonces nos regala chocolates, entonces tengo que vender, por ejemplo, chocolate en polvo. ¿Por qué? Porque a algunos les gusta el chocolate y como hay bastante cacao aquí en la zona, entonces ese producto podría venderse, pero si yo quiero vender en la situación futura esperada, entonces tengo que hacer las mismas preguntas, pero imaginándome el futuro, ¿no? Entonces, en la lámina anterior habíamos visto el presente y el pasado de febrero, y ahora estamos viendo la situación esperada por lo que uno ve en la reactivación económica, que los casos han disminuido, esperemos que no se incrementen más adelante, y guardemos las normas de bioseguridad. Entonces, en esa misión, eso es bien importante, que usted la bioseguridad en su empresa la tenga. Yo fui a un restaurante en donde no me echaban alcohol gel en la entrada, ¿verdad? Y pasé por casualidad, ¿verdad? Entonces uno dice, no, ahí ya no entro, porque imagínense los cocineros, el distanciamiento que han de tener no son 2 metros, y además, si no echan alcohol gel, no usan mascarillas. Entonces uno se puede a pensar en eso, como decía antes. Entonces, esa situación futura esperada hay que preverla en esta misión, ¿verdad? Y entonces ahí explican esa forma de alcanzar el liderazgo. Por ejemplo, en ese restaurante diría, tener dentro de la misión las medidas de seguridad para que el cliente esté satisfecho y no se enferme de COVID y no se nos muera, pues, si el COVID le da tan fuerte, ¿verdad? De una transmisión tomada en nuestro negocio. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahorita, y yo creo que todo el mundo ya estamos en ese contexto, ¿verdad? Para poder asegurar la venta actual de los negocios. Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta, me la podrán hacer, porque ya nos queda, bueno, ya son las 12 ya. Sí, ya queda poco tiempo. Acá dice una pregunta de Iván Almira. Dice, dado que usted fue en su momento empresario, antes de ser empleado público, ¿cuál cree que serían las mayores medidas económicas y administrativas a tomar para los micro y pequeños empresarios que no quieren terminar en bancarrota debido a la situación del COVID-19? Para, primero, construir su estrategia, que es esta que estamos viendo. Segundo, estar al tanto de los cambios que hay en el entorno, que son muy rápidos ahorita. Estamos en un proceso bastante cambiante. Y tener un criterio, o sea, estar enterado y recibir asesoramiento de los expertos. No necesariamente CONAMIPE tiene que ser un gran experto en el área agrícola. Por ejemplo, me decían, mire, yo tengo una granja de gallinas ponedoras.
¿cuántos huevos, cuántas gallinas tiene? 100. Ah, pues no le va a ser rentable, le digo yo. Entonces tiene que crecer, ¿verdad? Y andaba buscando mercado, pero con 100 es pérdida. Pero ese conocimiento es el que necesitan, que lo vimos en la primera hoja, decía conocimiento. Entonces, todo el mundo busca el dinero, ¿verdad? Que eso es importantísimo para tener los medios de producción adecuados para pagar a los trabajadores. Entonces, el conocimiento y luego el financiamiento. Ojalá que el fideicomiso apoye al sector informal, que es la mayoría de la microempresa que está en el país, ¿verdad? Pero si no es así, ¿qué pasa? ¿Dónde va a llegar todo ese dinero? Ojalá que no solo le den a la mediana y a la pequeña que tienen clase A o B o todo eso, ¿verdad? Que les digo, historial crediticio. Entonces, ¿qué voy a hacer allí, verdad? Si los fondos que eran destinados para la reactivación económica y se creó ese fideicomiso, ¿verdad? Estar atento a eso, y si no me dan, bueno, habría que ver cómo incidir. Ellos son los que deciden, los tomadores de decisiones, los que están arriba, pero nosotros como empresarios nos podemos incidir, y para eso hay que unirnos. Ese sería el cuarto elemento, la unidad, la asociatividad empresarial. Entonces, eso serían como las recomendaciones, tener su estrategia y su plan operativo, estratégico también. Resumiendo, ¿verdad? Tener el conocimiento adecuado para tener esa intuición como empresario de tirarle al pez gordo, ¿verdad? Y la parte financiera, que ahorita casi todas las empresas han sido afectadas, porque nosotros hemos pasado en encuestas y ahí sale la problemática que tienen. Entonces, esos serían los aspectos clave, y la asociatividad. Yo sé que la asociatividad para nosotros los salvadoreños es bien difícil, pero en tiempos de crisis nos tenemos que unir todos para poder salir adelante, pero en grupo, en conjunto, como les digo, para buscar esos clientes, pues, que ahorita han disminuido, pero esperamos que se vaya incrementando, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones para los empresarios y los emprendedores que nos están viendo, y el espíritu emprendedor, esa fuerza emprendedora, sería el quinto elemento que sugiero. Es su espíritu, es su fe, es su creencia, ¿verdad? De poder salir adelante y de no caer, y si cae, levantarse como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es la que esperamos ver en todos para que podamos salir adelante. Y con eso termino la exposición, o no sé si hay otra pregunta. Sí, Edwin, bueno, un comentario, dice, muy buena la información compartida, me gustaron los ejemplos que utilizó, muy acertados y fácil de comprender. Muchas gracias, dice Susana Hernández. Tenemos alrededor de unos 5 minutitos más, por si alguien quisiera preguntar a través de su micrófono o a través del chat. De lo contrario, si no lo hay, entonces damos por acá terminada el seminario. Solo, Edwin, no sé si puede poner sus contactos. Ah, no, permítame, eso lo hago yo, permítame, quiero ver. Para que la gente pueda escribirle si tienen alguna duda o incluso solicitarle. Ahí está. Si nos estamos viendo en pantalla los contactos de Edwin López, pueden escribirle a su WhatsApp 7074-7044, o si no al correo elopez@conamipe.gov.sb. Y también invitarlos a la segunda parte, que es la construcción de objetivos, que en la presentación están, ¿verdad? Si siguiéramos con esto, aparecieran cómo construir los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, el cuadro de mando, el cuadro de gestión, que en una hoja
En pocas hojas, en la construcción de ese plan estratégico, ahí sale lo que se debiera hacer. Entonces, el plan de acción operativo es el que nos falta y entonces lo vamos a anunciar a través del webinar y para ir a la segunda parte de la construcción de un plan de acción estratégico para sobrevivir en tiempos de crisis del COVID. Solamente, así los dejo y que estén atentos a esa invitación. Y muchas gracias a todos y vamos a salir adelante con esa esperanza y fue de los salvadoreños que no nos va a afectar. Sí nos afecta, ¿verdad? Pero vamos a salir adelante como el ave fénix. Gracias.